¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos aquí para proseguir con su seminario Las profecías del fin del mundo. Y en esta oportunidad para darles la segunda parte del Quinto Imperio Mundial. No olvides suscribirte a tu canal. Cuando hablamos de el Quinto Imperio Mundial, hemos empezado hablando acerca de lo que va a ser el futuro. Se han sucedido ya los dos primeros grandes imperios mundiales. Ambos han cumplido las especificaciones de la profecía de la palabra de Dios. Si Dios dio esta profecía, quiere decir, así como se cumple la primera parte, la segunda también se ha de cumplir. Recuerde usted que la primera especificación que nos da es la cabeza de oro y que representa a Babilonia desde el año 605 hasta el año 538 o 539. Luego sigue un segundo imperio que surge, Medo-Persia, que derrota a Babilonia a partir del año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Y en el sueño, la profecía decía: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo o menor que el tuyo. Pues bien, después del imperio medo-persa surgió el imperio greco-macedónico o imperio griego entre el año 331 y el año 168 antes de Cristo. El imperio griego se le notó mucho por la rapidez de sus conquistas, que más adelante veremos en otra profecía que estaba representado por un leopardo. Pero por ahora sepamos que el vientre y los muslos son de bronce y que representan al imperio griego en esta profecía de Daniel capítulo 2. ¿Sí? Ahí aparece Alejandro Magno, uno de los más grandes estrategas militares y bastante joven para ser uno de los grandes reyes que tuvo el imperio greco-macedónico. Allí empezaron también nuevas estrategias militares para que los ejércitos pudieran conquistar mucho más rápidos a otros ejércitos y que pudieran extenderse con mayor rapidez sus conquistas. Mire, aquí está el mapa de Europa, ahí está en color más oscuro todo lo que invadió el imperio griego. No solamente Egipto, no solamente la península sinaítica, todo Palestina, todo Media, todo Persia, llegó hasta los confines de la India, viniendo desde Grecia o Macedonia. Recuerde que Grecia con Macedonia eran dos estados que se juntaron para hacer un nuevo imperio. Recuerde también que el imperio griego no solamente asimiló la religión de las otras naciones que iba conquistando, sino que de ahí salieron los famosos filósofos griegos, de ahí salieron también los dioses del monte Olimpo, de ahí salieron Plutón, Ceres, Diana, Júpiter, Juno, Neptuno, Mercurio, Vulcano, Venus, etc., Apolo, Marte, muchos de los dioses de la antigüedad que hasta ahora se les recuerdan, inclusive en las películas que dan en los cines. Después del imperio greco-macedónico surgió el imperio romano desde el año 168 a.C. y que llegó hasta la mitad del siglo IV de la era cristiana. Roma, con todos sus adelantos que tenía, Roma, con todas las ruinas que ha dejado, hace ver que fue realmente un grande imperio en esta tierra, ¿sí? Pero Roma conquistó toda Europa realmente, todo el norte del África, todo España, llegó incluso hasta Gran Bretaña, hasta el Reino Unido, e inclusive llegó hasta la zona este del Asia, ¿sí? Pero sin embargo, en el año 395 el emperador Teodosio muere.
Y cuando muere el emperador Teodosio, Roma es dividida en sus dos hijos. Oriente lo toma uno de sus hijos y pone su capital Bizancio o Constantinopla. El otro lado, Occidente, sigue con su capital Roma, ¿sí? Honorio llevó el imperio romano de Occidente, mientras que Arcadio llevó el imperio romano de Oriente. Se dividieron justamente, pero sabiendo que el imperio romano en esos momentos estaba siendo atacada por tribus bárbaras venidas del norte de Europa. Mire este diagrama profético en adelante, ¿sí? Ahí está, desde el año 605, Babilonia representa la cabeza de oro. La plata es representada por el imperio medo-persa entre el 539 y el 331. Grecia está representada por el bronce entre el 331 y el año 168. A partir de allí, el hierro está representando al imperio romano. Cuando nació el Señor Jesucristo, era el año 0, según cuenta la historia. Jesús nace y recuerde que Judea estaba regido por Roma y había un procurador romano allí en toda Judea que gobernaba a los judíos. Pues bien, luego en el año 395 muere Teodosio y Roma está dividida en dos. Roma llega hasta el año 476 de la era cristiana. La historia universal nos recuerda que en el año 476 estaba Roma debilitada totalmente, no solo por la partición que había habido por causa de la muerte del emperador Teodosio, sino que también estaba dividida porque habían venido tribus del norte de Europa, tribus que habían empezado a meterse dentro de las tierras romanas y hacer sus propias reglas, sus propias leyes. El 476 hace ver la historia universal que el imperio romano había caído, ¿sí? Pero también recuerde la profecía. La profecía no termina allí, sino que la profecía termina las dos piernas de hierro y que terminan en los pies, y que los pies tenían algo especial. Eran de barro o arcilla y también eran de hierro. Mejor dicho, naciones en parte fuertes, naciones en parte frágiles. Eso era lo que representaban los 10 dedos de la estatua que tuvo en el sueño el rey Nabucodonosor, y que a través de la historia encontramos que va pie a pie, ahí juntos, llevándonos desde la antigua historia hasta la historia actual. Los 10 dedos están representando a 10 naciones que nacieron por causa de la invasión de las tribus bárbaras de Europa. Los alemanes hicieron Alemania, los francos hicieron lo que ahora conocemos como Francia, los burgundios fundaron lo que ahora conocemos como Suiza, los suevos Portugal, los vándalos en el sur de España y en el norte del África, los visigodos en España, los sajones en Gran Bretaña, lo que ahora es Reino Unido o Inglaterra, los lombardos al norte de Italia, los ostrogodos pusieron Austria y también estuvieron en el norte de Italia, y los érulos estuvieron en el centro y el sur de Italia. Son 10 naciones que surgieron en aquella ocasión de la caída del Imperio Romano. Pero la profecía dice: no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Queridos amigos, cuando llegó el año 1901, la reina Victoria era llamada la abuela de Europa, porque todas las casas reinantes
eran familiares, hijos, sobrinos de ella que se estaban llegando a tomar el poder en algunas de estas naciones. Pero la profecía decía, no se pegarán el uno con el otro. Algunos de ellos inclusive llegaron a casarse entre hermanos, entre primos carnales, de tal manera que surgieron nuevas enfermedades en Europa. El caso de la hemofilia, ¿sí? Entonces, dése cuenta que cuando se inicia realmente el 1900, todas las casas reinantes eran familiares. Y a pesar de que eran familias, la Primera Guerra Mundial, luego una Segunda Guerra Mundial, todos buscando siempre rehacer un nuevo imperio. Pero sin embargo, se chocaban contra la profecía que no se pegarán el uno con el otro. A pesar de las guerras mundiales, ha surgido después la organización del Tratado del Atlántico Norte, ha surgido también la Unión Europea, tratando de revivir nuevos imperios mundiales. Y sin embargo, se han chocado contra la profecía, no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Surgió también la Organización de las Naciones Unidas, o también lo que conocemos como el Grupo 20. Pero sin embargo, hasta ahora, la profecía sigue en pie. No se unirán o no se pegarán el uno con el otro. Muy bien, resumamos la interpretación del sueño del rey. Cabeza de oro, el imperio babilónico; pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa; vientre y muslos de bronce, el imperio greco-macedónico; piernas de hierro, el imperio romano, oriente y occidente; los pies de hierro y de barro, los 10 reinos o 10 naciones que desde el año 476 hasta nuestros días están en toda Europa. ¿Termina allí la profecía? No termina allí la profecía. La historia universal dice que van 4 grandes imperios mundiales que cumplen con la profecía. Mire usted ahora el diagrama, ¿sí? Cabeza de oro, Babilonia; pecho y brazos de plata, Medo-Persia; vientre y muslos de bronce, el imperio griego; piernas de hierro, Roma. Y luego el hierro y la arcilla, o hierro y barro en los pies, representan a las 10 tribus bárbaras que han hecho 10 naciones en Europa. ¿Qué sucede después de la profecía? Según el sueño del rey Nabucodonosor, cae una piedra. Una piedra cae sobre los pies y derriba toda la estatua. Derriba las naciones que han habido hasta ese entonces. Entonces, según la profecía, debe haber un 5º imperio mundial. Recuerde que los imperios se iniciaron desde Babilonia y luego prosiguió con Medo-Persia, sucediéndose luego el imperio griego, hasta que surge el imperio romano, que cae totalmente dividido el año 476. Y la profecía dice bien claro: en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. ¿Cómo será este nuevo 5º y último imperio mundial? La siguiente profecía lo seguirá interpretando, ¿sí? Pero la pregunta ahora sería: ¿te gustaría vivir en el 5º imperio mundial? Porque en los 4 imperios mundiales anteriores todavía existen las conquistas, todavía existen no solo el amor, sino también la guerra. También existen todavía la pobreza, la miseria, las calamidades, los desastres naturales, ¿sí? Pero este 5º imperio mundial tiene algo especial.
es bastante diferente a lo que hasta aquí hemos encontrado en cada uno de estos imperios mundiales. No es destrucción y muerte, porque al final dice la palabra de Dios que la muerte será quitada en este quinto imperio mundial. Te invito a que tengas esas ganas de estar en ese quinto y último imperio mundial. Gracias. No olvides suscribirte a este tu canal con tus profecías del fin del mundo. Muchas gracias.